Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el gusto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arantzazu Figueroa. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente en este espacio que hacemos por el puritito gusto, por el gusto, este espacio educativo, cultural, artístico, que bueno, pues tiene toda la intención de enseñarnos algo nuevo, ¿no? Compartir algún aprendizaje, algún dato que enriquezca nuestras vidas y pues que además nos dé también herramientas por si podemos utilizar en algún momento. Fíjense que el día de hoy voy a platicar de un tema que me apasiona, me encanta. Es un tema que preparé precisamente para la clase de entorno natural de los alumnos de la Universidad ITEXE. Estos chicos estudian diseño gráfico y pues como ya les había comentado, yo doy varias clases ahí, ¿no? En la universidad. Y pues bueno, este tema que se trata del diseño, pero el diseño de una manera como más quizá industrial o un diseño que fuera en pro de la naturaleza, del entorno. Estamos hablando del diseño de la naturaleza o la naturaleza del diseño. ¿Y por qué me apasiona tanto este tema? Pues precisamente porque habla de cómo la naturaleza nos puede dar parámetros, nos puede dar inspiración y además para los jóvenes estudiantes de diseño, en este caso diseño gráfico, pues que ellos también tengan un respeto y sepan exactamente por qué es importante cuidar nuestro entorno, observarlo y además aprender de él, ¿no? Este libro que les mencioné, porque es un libro que se llama El diseño de la naturaleza o la naturaleza del diseño, es recomendable, digo yo, pues para todos, ¿no? Para todos los que son curiosos, no precisamente tienen que ser diseñadores gráficos o diseñadores industriales, ni siquiera estudiantes de dichas carreras, ¿no? Sino que a todos los que nos gusta la lectura y el estudio de un tema, pues podemos leer este libro, El diseño de la naturaleza, del mexicano Fabricio van den Broek. Él es diseñador, es ilustrador, es pintor y es editor. Y en este libro precisamente aborda temas y conceptos que tienen que ver con el diseño en la naturaleza. Pero no estamos hablando solamente de las formas que de repente pues imitan a lo mejor los arquitectos, ¿no? Porque es un tema sabido, es un tema común que para las estructuras, para la formación por ahí de los edificios, de museos, de pues todas estas grandes creaciones que hacen en esta bella arte, en la arquitectura, pues muchas veces se basan en la naturaleza para aprender de las estructuras y para que sean pues un modelo óptimo, que además de sostener realmente pues todo lo que se necesita, pues también sea bello, ¿no? Entonces no estamos hablando solamente de estructura, no solamente de las formas, sino la funcionalidad de la naturaleza, los procesos orgánicos y químicos, con el objetivo de seguir buscando en ella precisamente la información necesaria e inspiración para las soluciones a los problemas humanos. Así que comencemos. Por lo general, nuestra participación activa en relación con el medio ambiente pues se limita a no tirar basura en las calles, a cuidar nuestras playas. En el mejor de los casos, a lo mejor somos personas un poco más responsables con el medio ambiente y separamos la basura en nuestras casas, lo que son las latas, los cartones, el papel, el vidrio, y los llevamos a los lugares adecuados para que se reutilicen pues estos recursos, ¿no? A lo mejor también somos de las personas que participan activamente en el cuidado de la naturaleza, reutilizando todo lo que podemos y no usando productos que sean muy contaminantes. Sabemos que hoy en día pues hay tecnologías y también hay como nuevos productos que son mucho más amigables con el medio ambiente, que son por ejemplo compostables o que son quizá reutilizables por muchísimos años. Por ejemplo, las copas menstruales que están supliendo a las toallas femeninas o a los famosos tampones, o también algún tipo de pañales para que los niños pues no estén, cuando hagan sus necesidades, pues usando miles y miles de estos productos que sabemos que son de los que más duran en el planeta Tierra. Pero bueno,
A lo que voy, a lo que va también Francisco van den Broek. El tema es que nosotros quizá pensamos o nos limitamos en la convivencia con la naturaleza a el hecho de tener este tipo de cuidados, ¿no? Pero no tenemos un concepto súper importante y que a lo mejor tenemos que tener siempre en cuenta, que es que la naturaleza no solamente se tiene que ver, o la madre naturaleza, no solamente se tiene que ver como la proveedora de materias primas, ¿no? Como la proveedora de recursos. O sea, no tenemos que perder de vista que la naturaleza, de acuerdo también a este libro y de acuerdo pues a esta como idea que me hizo el boom en la cabeza, o sea, la naturaleza, el diseño de la naturaleza nos da algo muchísimo más importante que la materia prima para continuar con nuestras vidas, ¿no? Para poder obtener los recursos y todo el material que necesitamos para, como estamos acostumbrados a vivir, ¿no? La naturaleza tiene una fuente importantísima de información de cómo va la vida, cómo son los procesos, cómo tienen que ser la convivencia, ¿no? Entre todas las fuerzas que existen, tanto gravitacionales como de temperatura, y cómo reaccionan los cuerpos ante todas estas reacciones, ¿no? en nuestro planeta. Entonces, el tema o lo más importante que nosotros estamos perdiendo al no tener en cuenta a la madre naturaleza como un ente primordialísimo, es que es nuestra fuente máxima de información. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre el diseño de la naturaleza o la naturaleza del diseño, y no limitarnos únicamente a lo que tiene que ver con materias primas, sino a la fuente más importante de información que tenemos de cómo va la vida. Los métodos son las diferentes maneras que hay para hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál es tu método? Por el gusto. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto, por el puritito gusto de saber, de conocer, de aprender. Pues bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte acerca de un libro que a mí me gustó muchísimo y que pues bueno, es recomendable para cualquier persona que le guste leer, ¿no? Que le guste conocer de un tema en particular, aunque no precisamente pues sea un diseñador gráfico, porque el libro lleva por título El diseño de la naturaleza o la naturaleza del diseño. Estábamos platicando que muchas veces nosotros nos limitamos pues a tener una participación activa con la naturaleza o a pensar en ella como una proveedora de recursos, pero lo que se plantea en este libro es que la naturaleza realmente es una fuente tremenda de información, de cómo va la vida, y es muy interesante los planteamientos que hace acerca de la síntesis que se tiene que hacer, de la observación para crear pues no solamente tecnología, medicina, absolutamente todo lo que nos acompaña en la vida de una manera amigable y de la mejor manera, de la manera más óptima posible, porque tenemos de inspiración precisamente a la naturaleza, ¿no? Entonces, a lo que quiere llegar con este planteamiento Fabricio van den Broek es que en todos esos casos el medio ambiente es percibido como un ente pasivo del cual extraemos recursos y que de alguna manera debemos preservar para podernos abastecer en algún futuro, ¿no? Y que pocas personas tienen esta verdadera conciencia de que nosotros formamos parte del medio ambiente y que la riqueza de este va mucho más allá del tema de materias primas. Algunos científicos, por ejemplo, se han dado cuenta de que en la selva amazónica, por ejemplo, amenazada por el desarrollo implacable, pues probablemente se encuentren en peligro de extinción plantas que ayudarían en el tratamiento de enfermedades como el SIDA, como el cáncer, a lo mejor un tratamiento para la ceguera, no sé, por poner un ejemplo. Y existe poca conciencia de que lo que se pierde diariamente con cada especie vegetal o animal que se extingue es el recurso más importante de la naturaleza, la información, como decíamos, ¿no? Y pues bueno, seguimos platicando también de que los diseñadores de todo lo que utilizamos manejan parámetros de función, de forma, de material, pero en palabras del autor del libro del que estamos hablando, dice que hace falta apertura hacia la observación de estos parámetros y su relación en la naturaleza, en las soluciones que tiene ella para mostrarnos cómo va la vida. La mayoría de las veces la respuesta es mucho más económica, mucho más sintética de lo que podemos pensar a los requerimientos más exigentes que tenemos como seres humanos, ¿no? Diseñar implica que observemos,
detectar disfunciones, cuestionar hábitos y costumbres y proponer escenarios nuevos, pero sobre todo escenarios mejores, escenarios óptimos que nos permitan transitar en esta vida con respeto y además útiles completamente. Diseñar entonces es una actividad de síntesis y si existe incapacidad para utilizar nuestros sentidos para proponer diseños basados en la naturaleza, seguramente que se estarán proponiendo soluciones que no son tan eficientes a largo plazo. Ahí entonces está la información en las plantas, en los animales, en el clima y su manera de resolver y de adaptarse al medio que los rodea, ¿no? El medio ambiente debe ser también integrado al proceso de diseño de todo, no como una escenografía, ni como decíamos, como un proveedor de materias primas, sino como catalizador de procesos creativos. Y bueno, vamos a hablar de unos términos que a mí me gustaron mucho como para entender o terminar de entender a qué va con este concepto Fabricio Van den Broek, ¿no? Hay un concepto que se denomina y se ha conceptualizado que tiene que ver con la formalización del uso de estas analogías biológicas, ¿no? De replicar la naturaleza en los proyectos de diseño. Estoy hablando de la disciplina biónica. Esta actividad parte del principio de que en la Tierra todo organismo vivo es el resultado de millones de años de evolución y que mediante la selección natural han sobrevivido solo aquellas especies que estaban satisfactoriamente adaptadas al medio ambiente. Entonces, con base en estos principios, la biónica plantea que la naturaleza es un terreno rico en soluciones a problemas que afronta el hombre, de estructura, decíamos, de locomoción, de coordinación, inclusive de transmisión y recepción de información, porque la naturaleza se comunica a través de las redes de hongos y de bacterias, ¿no? O sea, desde los desiertos hasta los bosques, la naturaleza se comunica. Entonces, inclusive, esas formas y esas estructuras han dado pie también para las creaciones de redes como la Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, este concepto de biónica nace en el año de 1960 y se denomina como una ciencia que agrupa a biólogos, a físicos, a ingenieros y a matemáticos con la intención de aplicar el conocimiento de los sistemas vivientes en la resolución de los problemas técnicos de nuestra vida. Sin embargo, encontramos también antecedentes de esta disciplina desde los años de Leonardo da Vinci, que es un gran genio que además de pintor, pues sabemos que hizo muchísimos inventos que eran inspirados precisamente en la naturaleza. Por ejemplo, desde Leonardo da Vinci por ahí alrededor de los años 1500 y pico, él lo que hizo fue observar y analizar las alas de los murciélagos para crear unas alas y a lo mejor poder volar él, ¿no? Entonces, de esto se trata precisamente la biónica, de observar las estructuras que tiene la naturaleza para crear las tecnologías. Pero también hay otro concepto que se llama biomímesis o biomimética, que etimológicamente quiere decir algo parecido a imitar la vida. El término biónica surgió primero, pero después, a través de esta imitación de las formas de la naturaleza, se pasó a la biomimética o biomímesis, que va un poquito más allá. Y en esta disciplina se intenta no solamente imitar la forma, sino también los procesos, las funciones de la naturaleza para también las soluciones del hombre. Entonces, otro dato a tener en cuenta y que va relacionado con todas estas cuestiones de diseño y de inspiración en la naturaleza es lo que les decía al principio de este programa, que por ejemplo, todo lo que nosotros observamos, nuestro cuerpo, nuestras células, los materiales inorgánicos inclusive, responden a fuerzas que participan en la creación de formas, sistemas y procesos. Por ejemplo, un cristal se expresa siempre en equilibrio determinado por los componentes minerales que posee y además su relación con la gravedad, con la presión, con la temperatura, etc. Entonces, las formas que nosotros vemos en la naturaleza siempre van a tener que ver también con esas fuerzas intrínsecas y extrínsecas que van a darle pues esas formas de rombos, esas formas de cuadrados, esas formas redondas o de espirales y demás. Para concluir este tema, pequeños, el diseño de la naturaleza o la naturaleza del diseño, ahí está la solución a absolutamente todos nuestros problemas como humanidad, no solamente como proveedor de materias primas, sino también como el gran proveedor de la información. Y hasta aquí con el tema de la biónica y la biomímesis o biomimética se llama también. Y pues bueno, pequeños, para continuar con este programa, por el gusto,
por el puritito gusto. Ahora sí, voy a saludar a mi gran invitada del día de hoy, que bueno, vamos a pasar ya a otro tema con nuestra invitada, que es mi gran amiga, la doctora Ninette Rodríguez, que también es madrina es madrina de este programa y que pues bueno, en esta ocasión, ustedes quizá la conocen por tener otros programas o otras participaciones en la radio, hemos tenido varios proyectos, pero en esta ocasión, pequeños, nos viene a hablar de algo muy interesante, que es el aprendizaje de negocios. Hoy en día, pues hay mucho cambio, las personas pues tienen acceso a la tecnología, al internet, y es muy, muy importante que también nosotros sepamos tener herramientas para emprender, porque al fin y al cabo pues hoy está de moda también que toda la gente prácticamente quiere emprender. Así que saludo a mi amiga la doctora Ninette Rodríguez. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes, gusto en saludar. Estoy encantadísima y fascinada de escucharte. Tú sabes que por puro gusto nos encanta estar aquí y hacer esto. Y efectivamente, justo el día de hoy me interesa muchísimo que las personas, ya sea que quieran emprender o que no quieran emprender, tengan este conocimiento de cuáles son las herramientas de aprendizaje de ahora, del 2024, porque ha habido muchos cambios en la historia y yo creo que quien nos esté escuchando se va a dar cuenta. La rapidez con la que vivimos, tú me lo dirás, la actualidad es toda la información la queremos digerida, en resumen, y que nos llame la atención los primeros 3 minutos, ¿o no? Totalmente. Tenemos que decir toda la sustancia en menos de 3 minutos. En menos de 3 minutos, exactamente. Entonces, eso tiene mucho que ver en el aprendizaje actual. Ahora, no siempre fue así. Estamos hablando de que si escuchan por ahí los noventeros, de los 90s hacia atrás, nuestra fuente de información, ¿quiénes eran? Los libros, las bibliotecas, la televisión abierta, que era lo que en aquel momento nos educaba, vamos a ponerle así. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, van apareciendo nuevas herramientas. Por ejemplo, no sé si tú recuerdes el famosísimo Encarta. ¿Te tocó el Encarta? Claro, por supuesto, era una enciclopedia que estaba, que la comprabas, ¿no? No estaba por internet, porque todavía el internet como que no llegaba a todas las casas, sino que tenías como un disquito. Un disco, exactamente. Y fue se como instalaba en tu computadora. un mini buscador que tenías en un CD. Entonces tú, como el internet apenas estaba llegando, imagínate, el internet llegó aquí a México en el, ¿qué te gusta? En el 89, si no me equivoco. Empieza a desarrollarse, pero realmente a nosotros nos llegó de los 2000 en adelante. Entonces, Encarta fue lo primero que nosotros teníamos y si podías tener el acceso a. Después, con la llegada del internet, todo fue cambiando, fue evolucionando, desde que Wikipedia no era confiable hasta lo que ahora tenemos. Entonces, si te fijas, hemos tenido una evolución. Antes de tener que copiar un libro a mano, ahora lo que tenemos es la información en la palma de nuestra mano. Está interesantísimo. Entonces, ¿cómo es que aprendemos los mexicanos en el 2024? Fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención es que todavía la encuesta que te voy a hablar es de febrero de este año. El 30% de los usuarios, de hombres y mujeres, va de los 25 a los 34 años de edad. O sea, todos los que estamos, entre esas, todavía entramos en esas edades, somos usuarios y aproximadamente pasamos entre 4 a 6 horas en el teléfono. Entonces, imagínate. Entre 4 y 6 horas viendo a través de la pantalla. Y únicamente como tema de entretenimiento. Ni siquiera la televisión tuvo ese rating. O sea, está brutal. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, doctora? La televisión, tú necesitabas estar en tu casa, estar tranquilo, estar relajado, para a lo mejor poder ver un contenido. Pero el teléfono celular lo tienes en cualquier lugar, o sea, lo tienes en el trabajo, lo tienes en la escuela, lo tienes en tus ratos de ocio, cuando estás esperando algo. Entonces, dime, hemos platicado ya de esto varias veces, que hay como una compulsión por estar revisando el teléfono celular, o sea, es algo ya como un instinto automático de estarlo revisando cada cierto tiempo, a menos que estés ocupadísimo y que a lo mejor la actividad que estás haciendo no te lo permita, pero si no, estás todo el tiempo mirando. Y eso es por temas de inmediatez, o sea, el mismo teléfono te dice, puedes contabilizar el tiempo que has durado y en qué aplicaciones, entonces ahí tú te puedes medir en qué estás invirtiendo tu tiempo. Ahora, yo siempre les digo, la actualidad, en este mundo rápido e inmediato, ¿cómo nos vamos a poner
poner a aprender algo. Doctora, ¿cómo me voy a sentar a aprender una carrera, a estudiar algo? Y la realidad es que todas estas plataformas están hechas en la actualidad para que rápido tengamos la información. O sea, ya no tenemos que sentarnos a copiar. Todo ese tiempo que nos han ahorrado, nos lo están dando. Sin embargo, lo estamos invirtiendo en únicamente pasarle al TikTok, pasarle al celular cuando podemos aprender algo más. Entonces, ¿cuáles son las herramientas primordiales que tenemos ahora? Herramientas actuales para la educación continua. Antes que nos digas las herramientas actuales para la educación continua, ¿a qué nos referimos con este término, doctora? A la educación continua. Mira, la mayoría creía con anterioridad que estudiar era estudiar una carrera, por ejemplo, doctora, enfermería, contabilidad. Sin embargo, la educación es parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Entonces, todo el tiempo, si nosotros somos curiosos, podemos aprender algo. Por ejemplo, podemos aprender cómo funciona el celular, cómo funciona una luz, podemos aprender historia. Hay muchísimas cosas que podemos aprender todos los días. Entonces, no se refiere únicamente a una carrera o a algo en específico, sino aprender habilidades, de salud, de todo lo que tú quieras. De nutrición. Hay un de mundo. Psicología. Hablabas ahorita de un dato interesantísimo que si no lo escucho aquí, yo ni por enterada. Entonces todo el tiempo estamos en constante educación. En constante educación, en constante aprendizaje. Y ahora sí, definiendo este término de educación continua, nos vamos a cuáles son como las herramientas actuales para poder llegar pues a ese camino, ¿no? Al de estarse preparando, aprendiendo constantemente. Mira, aquí si nos metemos al tema de la inmediatez y del no tengo tiempo, entonces lo primero es encontrar en dónde está el tiempo que podemos utilizar para el aprendizaje y usar esas herramientas. Entonces, uno de los que en lo personal me ha ayudado muchísimo es escuchar podcast, que tú y yo hemos hablado infinidad de veces eso, o el escuchar audiolibros. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor no tenemos el tiempo de sentarnos a ver algo o leer algo, sin embargo, mientras te estás bañando, mientras estás cocinando, inclusive cuando vas en el coche, en vez de poner música, si pones un podcast, pones un audiolibro, aunque dures 10 minutos en tu baño, vas a aprender algo ese día y tienes un dato curioso para compartir con los demás. Entonces, para mí, en mi forma de aprendizaje, es una de las herramientas primordiales. ¿Qué podemos aprender en un podcast? Lo que queramos. Podemos aprender de conciencia, podemos aprender de leyes, podemos aprender de historia. Hay un podcast donde una chica te cuenta la historia del mundo, pero así, como si fuera un chismecito y tú dices, ¿a poco eso pasó? Entonces, lo hacen de una manera que te engancha, que te gusta, que disfrutas. Es una de las principales herramientas que nosotros podemos utilizar. De aprendizaje. ¿Y sabes qué? Que también está padre de los podcasts, que hay muchísimas plataformas que tienen contenido gratuito, ¿no? A lo mejor hay otras que ya vienen cuando tú contratas un servicio de estos, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Que está el premium y está el gratuito, ¿no? Pero a través del gratuito también tienes acceso a muchísima información, igual que en el YouTube, que seguramente ahorita vamos a ir a esta herramienta. Y me parece que los podcasts son como una continuación de la radio, porque la radio es un medio de difusión o un medio de comunicación activo, le llamamos, ¿no? Que tú puedes estar haciendo, por ejemplo, ahorita las personas que nos van escuchando a lo mejor en sus vehículos, que es como lo más común quizá a esta hora, que se estén trasladando y ahí van escuchando la radio. O a lo mejor en tu casa mientras estás haciendo lo que sea, mientras estás haciendo los quehaceres del hogar, o a lo mejor preparando algo, haciendo la comida, qué sé yo, y tú puedes estar escuchando la radio. Entonces los podcasts vienen a cumplir como esta función, pero de una manera evolucionada, porque tú decides qué contenidos vas a consumir. Claro, y ya no tienes que estar esperando, buscando a que llegue ese momento, sino que lo traes, como bien lo dices, al momento. Ahora, tocas un tema bien interesante porque efectivamente todo empieza de manera individual, el podcast por acá, el audiolibro por acá. Sin embargo, ahora hay una evolución en estas plataformas y no nada más está el podcast transmitido en la plataforma, también ya han progresado a plataformas
plataformas digitales visuales. Entonces, tenemos diferentes métodos de aprendizaje. Algunas personas somos visuales, kinestésicas, es dependiendo de cómo te gusta a ti. Entonces, imagínate, si dices, bueno, es que a mí me gusta más ver porque lo entiendo, entonces me brinco a la otra plataforma en donde puedo ver y escuchar el mismo contenido. Entonces, nos están dando las herramientas de manera que nosotros las podamos adaptar y empatizar para poder entrarle al conocimiento. Totalmente. Oye, doctora, y hablando de estos, como de estas plataformas, están prácticamente destinadas al aprendizaje. O sea, también hay entretenimiento, por supuesto, porque el entretenimiento pues es la base, ¿no? de la comunicación, digamos, ya hay como personas que se van más especializadas a consumir cierto tipo de contenidos, ¿no? Pero creo yo que lo que es los podcasts y el YouTube, por ejemplo, como que van más enfocados al aprendizaje, ¿no? A este sector de personas que buscan sobre algún tema que quieren conocer y que tienen ahí un resumen de una persona que regularmente son muy confiables, además. De hecho, sí. YouTube inició con su primer video viral, que fue un video casero que tomaron con un celular, subieron, pero a partir de ahí se dieron cuenta del impacto que tenían esos videos que se subían a YouTube. Entonces, ha sido una herramienta de aprendizaje impresionante. Tan solo hay una chica que es récord Guinness, es mexicana, de haber escalado las montañas más altas. Ganó el récord Guinness, si no me equivoco, el año pasado, y ella aprendió las bases en YouTube. Entonces, imagínate, y obviamente las notas, ella ganó el récord Guinness y aprendió en YouTube, por supuesto que después ya tuvo que buscarle un poquito más allá, pero las bases se las enseñó YouTube. Entonces hay muy buenas herramientas, uno, para la parte de la educación. Ahora, otro, decías, entrevistas, no sabes la maravilla de cosas que puedes aprender en una entrevista. O sea, cosas que a lo mejor en otros lugares no te lo van a dar, pero ahí historias de vida, historias de transformación, entrevistas de negocios. Por ejemplo, yo mis primeros episodios que vi ahora sí que de Spotify me brinqué a YouTube, fue viendo una psicóloga. Entonces, entrevistando a una psicóloga, la psicóloga da unos temas y yo digo, wow, es que eso me está pasando a mí. Entonces, de una entrevista, así sea de Jordi Rosado, te lo juro que aprendes. Claro. De verdad que aprendes. Entonces, estamos en el tema educativo, el tema del entretenimiento, recetas de cocina. ¿Quién no ha puesto en YouTube una receta de cocina? Nena, cuando no encuentras algo en el celular que no sabes cómo hacer lo que sea, o sea, tú te vas a YouTube y le pones el modelo de tal celular, cómo hago esto, y te sale un video de YouTube explicándote cómo tienes que hacer ese procedimiento. Hay de todo, o sea, me da mucha risa porque dices, desde a lo mejor recetas de cocina, y también tiene que ver con la personalidad de cada quien. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que esta como jiribilla, como hambre de aprendizaje, tenga que ver también como con las generaciones que ya estamos en la etapa productiva? Totalmente, y en la edad en la que cada quien se encuentra y le tocó atravesar, porque hablábamos de que en los 90s, por supuesto que no había nada de esto. Entonces ahorita hablábamos de qué porcentaje de la población entre los 25 y los 35 tienen sus redes sociales y aprenden ahí, pero el resto está dividida de los 35 en adelante. Entonces las personas que están mucho mayores que nosotros no aprenden de la misma manera o no se adaptan de la misma manera, por eso no están tanto en el tema de las redes sociales. Ok, como que sí, todo va siendo como generacional, ¿no? En el gran grueso de las edades de 25 a 35 años, su gran fuente de educación continua o de aprendizaje continuo sería a través de las diferentes plataformas y que son fidedignas. Por ejemplo, mencionabas hace un rato el hecho de, la plataforma esta de Wikipedia, ¿no? Que hace muchos años los profesores de la universidad no te permitían citar a Wikipedia, y ahora se ha hecho una fuente mucho más fidedigna de información que a lo mejor también para una tesis no te sirve, pero sí te sirve para cualquier conocimiento general que tú necesites investigar, ¿no? De otra cuestión. Claro, y ha crecido bastante, entonces sí tenemos las herramientas, insisto, en la palma de la mano. Ahora, no solamente el tema, por ejemplo, de lo que hemos hablado, sino creatividad.
aquellos artistas que quizá no son tan conocidos, pero empiezan a subir todo a las plataformas, o aquellos cantantes que han salido por videos que encuentran en YouTube, y es una forma también de ser visibilizado hacia el resto del mundo, porque sabemos que esto se va pues a todo el mundo. Entonces es bien importante que entendamos que en el mood, digo yo, que te encuentres, sea el aprendizaje que busques y la forma en la que lo quieres obtener. En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta aprender de entrevistas. Ahí es donde jalo muchísima información y recetas de cocina. Para hacer algo de comer súper rico. Sí, entonces dependiendo del mood que andes, es lo que vamos a aprender. Muy bien, doctora. Oye, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para el último bloque de esta entrevista. Estamos con la doctora Ninette Rodríguez. El día de hoy estamos platicando sobre herramientas actuales para la educación continua. Ya venimos. Solucionar todos los problemas a los niños es posiblemente la mejor manera de que no sepan resolver problemas cuando sean adultos. Álvaro Bilbao. Por el gusto. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto, por el puritito gusto que hacemos esto para aprender algo nuevo. Y el día de hoy estamos con nuestra amiga, la doctora Ninette Rodríguez, que nos está platicando de las herramientas actuales para la educación continua, ¿no? Y cómo han ido cambiando a través de la historia, desde los 90s más o menos, que por ahí teníamos algunas enciclopedias a través de las computadoras o los libros, teníamos que ir a las bibliotecas para investigar cualquier cosa, hasta el día de hoy que tenemos muchísimas plataformas y herramientas a través de internet y que pues prácticamente depende de uno el hecho de querer aprender algo nuevo. Nos quedamos, por ejemplo, con uno de los canales que tiene la primicia para el aprendizaje, doctora, que es YouTube, y traes una estadística muy interesante de cuáles son los 5 principales usos de YouTube en este año, en el año 2024. Claro, justamente hablábamos antes de irnos al corte que YouTube es una de las plataformas como más llenas de conocimiento. Entonces lo dividen en 5 puntos. Uno, el principal del que estamos hablando, educación y aprendizaje. ¿Qué es lo que estamos consumiendo para nosotros aprender algo? Entretenimiento. Llámese entretenimiento lo que tú decidas. Yo hablaba de entrevistas, que es lo que más me gusta. Te contaba ahorita fuera del aire. O sea, una entrevista de Jordi Rosado con el perro Guarumo te va a dar mucha risa, pero el perro contaba que él fue a Oceánica para dejar sus vicios, para dejar de tomar. Entonces él menciona un aprendizaje que él tuvo ahí y me lo transmite a través de YouTube. Él dice, a ver, yo en Oceánica aprendí que solo hoy no voy a tomar, que solo hoy no me voy a drogar. Entonces yo empatizo con una entrevista que estoy escuchando mientras me baño y digo, hoy no voy a comer carbohidratos, hoy no voy a tomar. Y entonces así llevo más de un mes. Hoy no lo voy a hacer, mañana no lo sé, pero eso lo aprendí en una entrevista. Entonces, quitemos de lado de que no podemos aprender en otras cosas. Todo es aprendizaje. Sin embargo, el entretenimiento está siempre presente. ¿Qué otra cosa me encanta ver de entretenimiento y que para mí es arte la más draga? Es arte al final de cuentas y lo vemos a través de plataformas como YouTube. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos ahorita? Noticias. El tema hablábamos del debate. Se termina el debate, inmediatamente te metes a YouTube y ya tienes resúmenes, ya tienes mesas redondas, ya puedes ver shorts. ¿No viste el debate? No, pero puedes ver un resumen de 3 minutos. Entonces, noticias y resúmenes cortos de las mismas. Y por último, pues hablamos creatividad. Todo lo que sea arte, creatividad. Puedes hasta hacer una visita de museo a través de YouTube. El museo que tú quieras. O sea, tú te fuiste al otro lado del mundo y yo lo puedo ver desde YouTube. Yo sé que no es lo mismo, pero tenemos la información ahí. Eso se me hace interesantísimo. Fíjate que eso que estabas mencionando, doctora, el hecho de pues las plataformas, los canales o los creadores de contenido que a cada uno nos gusta, precisamente por eso surge este espacio educativo, ¿no? Porque yo creo que he tenido en momentos de soledad como mucha contención por estos creadores de contenido, que también tengo como mi top 5 de creadores que me han inspirado a hacer lo que estoy haciendo ahora y que ojalá, ¿no?, en algún momento llegue a tener ese tipo de contenidos también. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho, que lo vamos a mencionar, que es de mis favoritos, que lo hace la Fundación BBVA,
que se llama Aprendamos Juntos. Uy, ese yo se lo súper recomiendo. Hablan de diferentes temas que tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con herramientas, pero siempre como de un lado humano y ameno. Y esas entrevistas yo me las chutaba mientras estaba a la hora de la comida, me ponía una entrevista de Aprendamos Juntos y comía bien a gusto y me quedaba como esa sensación de haber aprendido algo nuevo, ¿no? Hay también, por ejemplo, otro chico que he mencionado en algunas otras ocasiones que se llama José de la Serna y él es, le decían, en vez de youtuber, le decían booktuber, porque es escritor y porque publica y porque declama a través de las redes sociales, y también hubo un tiempo en que fue mi gran fuente de inspiración, y él tenía, me acuerdo, todos los lunes tenía un en vivo a las 10 de la noche, doctora, o sea, ya era una hora tarde. Sin embargo, yo procuraba ante todo estar bien a gusto y relajada para ver el en vivo que tenía este chico a través de internet. Entonces, también por eso nosotros, aunque quizá no somos tan, o sea, no somos como la nueva generación que ya nace completamente con el internet, o sea, nosotros que ya lo tuvimos que adquirir con el paso del tiempo, pues también nosotros nos subimos a ese barco, ¿no? Tanto de aprendizaje como para crear contenidos también, contenidos que aporten. Y pues bueno, estamos platicando precisamente de YouTube, de los 5 principales usos, pero ¿qué onda con estas redes sociales no tan nuevas y una sí más nueva? Estoy hablando de Facebook, luego surgió Instagram, hasta llegar a TikTok. No, hombre, cuando estaba haciendo mi research, estaba acordándome de MySpace. ¿Recuerdas MySpace? La primer red social como ya un poquito más en forma, el famoso Metroflog. O sea, ha habido tantas plataformas, pero ¿qué tiene de diferentes estas específicamente? Sabemos que Facebook, bueno, ya tiene muchos años. Y Facebook, fíjate, yo lo utilizo como una fuente de noticias locales. Okay. Entonces yo tengo agregados en Facebook todos los canales de noticias de Colima, los generales y los de aquí de Manzanillo, Radio Turquesa, por supuesto. Entonces yo soy consumidora de ese tipo de noticias. Ahora, ¿te puedes enterar de otras cosas? Claro, entonces tengo ahí de chismecitos. Además de lo que sucede con la persona que fue a tal lado, con que abrieron un lugar. O sea, sin querer queriendo, estás aprendiendo cosas en el día a día. Ahora, ¿qué diferencias hay en el Instagram? ¿Por qué tuvo más auge? Porque el Instagram te permite de manera visual, rápida y en 1 minuto captar tu atención. Entonces empieza toda esa generación de contenido que dices, a ver, busco algo rápido, Instagram. Bueno, yo soy instagramera más no poder, tú lo sabes. Cualquier cosita, Instagram, y ahí lo tengo, lo que busques. Vas pasando por un negocio, Instagram, lo buscas. Entonces es una fuente para buscar más información específica de manera visual. Y entonces llega la plataforma de TikTok. TikTok arrasa de pandemia para acá. ¿Qué sucede en pandemia? Pues nos mandan a todos a home office, no hay clases, o las clases se toman en línea, que eso es algo que también empezamos a desarrollar del 2019 al sol de hoy, pero al tener tanto tiempo, comienzan entonces a subir pues cosas, videos de cualquier tema, de cualquier índole a esta plataforma y se dan cuenta que es una forma de entretenimiento rápida. Entonces, hablábamos de que pasamos de 4 a 6 horas en el celular. Prácticamente TikTok es de las plataformas más utilizadas en ese horario. ¿Cuánto tiempo te tardas? Tú agárrate tu celular, entras a TikTok o entra a los famosos Reels de Instagram, agárrate y mira, yo he contado el tiempo. He durado así, según yo, que son 5 minutos en lo que prendo el boiler y se calienta el agua y ya pasó media hora. Contenido rápido que te atrapa. Entonces por eso todos andan creando ahorita contenido. Ya todo el mundo quiere ser TikToker, YouTuber, porque ven todo eso y dicen yo quiero. Porque además somos consumidores de. Claro. Eso también es como una fuente de inspiración, ¿no? Como tú estás consumiendo ese tipo de contenidos, ese tipo de plataformas, entonces tú si tienes algún gusto por la comunicación, por el baile, por el arte, por la creatividad y lo quieres compartir a través de las redes sociales, pues tienes también tus fuentes de inspiración que hablábamos, ¿no? Esos canales que nos gustan. Fíjate que he platicado con algunas personas que tienen negocios y que son quizá más o menos de mi edad y dice que para los
Para la cuestión de los negocios locales, para conocer a lo mejor las recomendaciones o las opiniones que hay en la localidad, se usa más el Facebook. Y para cuestiones que son como más por internet, a lo mejor hablando de mercadotecnia, digamos, ¿no? Para las compras y eso, ya es que a lo mejor ven más en Instagram, por ejemplo. O sea, ya como que cambia o se va diferenciando. Muchas veces esas dos plataformas, sobre todo, tienen más o menos como la misma línea o el mismo rango de edades que las consume, pero sí tienen su gran diferencia. Por ejemplo, en Facebook creo yo que hay mucho más contenido precisamente de ese, ¿no? De local y de noticias, ¿no? Sí, así es. Ahora, sí tiene mucho que ver la edad, porque, como decimos, nosotros vamos rápido y las generaciones que siguen después de nosotros estamos en los 30, pero los que andan en los 15, 18, 20 son todavía más rápidos que nosotros. Entonces, las plataformas entre más rápidas, más las consumen. Por lo tanto, si por ejemplo un negocio tiene únicamente una plataforma que es Facebook, los picos normalmente van a estar en nuestras edades hacia arriba. Pero si nuestro negocio va dirigido hacia otro nicho que es menor, le vamos a dar todo a las plataformas rápidas. Sin embargo, sí, tiene mucho que ver lo que dices. Totalmente. Fíjate, doctora, también que con respecto a este consumo, también en dónde está como el gran o lo grueso de la población económicamente activa. Porque a lo mejor TikTok ya se está expandiendo más, pero todavía es una plataforma de consumo muy estudiantil, digamos, ¿no? O sea, muy joven. Todavía la población que es económicamente activa todavía consume las otras dos plataformas que tienen que ver más o menos con la misma línea que a lo mejor TikTok. Pero TikTok también tiene como la gran forma de que sus algoritmos llegan a mucho más gente que a lo mejor Facebook, Instagram. Sí, entonces depende de lo que te dediques o lo que quieres hacer, es cuál plataforma le vas a meter un poquito más. Por ejemplo, mi asesora de imagen, ella me decía, mis clientas son de diferentes partes de Latinoamérica porque uso mucho TikTok para subir mi contenido. Sin embargo, de manera local, pues casi no tengo clientes, todos son del resto de la República y del sur. Y yo decía, wow, ¿cómo? O sea, nadie es profeta en su propia tierra. Me dice, no, es la plataforma que estoy utilizando. Si yo le diera un poquito más a las plataformas locales, entonces lo vería aquí. Pero las edades para cualquier negocio en tema de consumo depende de tu nicho. Pero sí, los que estamos activos o económicamente activos son los que nos vamos a encontrar en lo grueso de la campana de la población que consumimos este tipo de cosas. En este momento, tú, para tu negocio, por ejemplo, para tu consultorio, ¿cuál crees que sea la plataforma ideal de difusión, de información, de tratamientos, de comunicación, de lo que haces, pues? Mi nicho principal es de 35 a 45 años y la plataforma ideal es Facebook. Tengo muchísimos más seguidores a través de Facebook. Sin embargo, la pirámide también se abre. Así es que me voy un poquito más para abajo, utilizo Instagram. ¿De acuerdo? No soy mucho de TikTok, te soy honesta, no me salen, no soy graciosa. Todavía no. No bailo con un traje de Superman o de Spider-Man. Sin embargo, es una muy buena plataforma para arrancar, para ser más visualizado, pero mi objetivo empresarial es local todavía. Entonces, no me gustaría expandirme tanto porque mi principal objetivo es Manzanillo. Después Colima, después si me da Dios vida, veremos. Pero depende mucho de tus objetivos, de cómo te sientas trabajando con las plataformas, porque cada una tiene sus características, no es tan fácil. Por ejemplo, Facebook te pide que tengas unas medidas, cierto tipo de contenido, porque lo va a ver persona de cierta edad. O se va a distribuir de diferente manera. Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de Instagram, ahí es graba reels, habla, haz esto, ahora enseña esto. O sea, es mucho más movimiento. Así es que si no te sientes cómodo, yo mucho tiempo no me sentí cómoda trabajando con una plataforma y no lo hice. Así es que depende también de quién está detrás para hacer el contenido, porque al final uno es el que sale.
y que lo sientas, como dices, ¿no? Que te salga como desde el fondo de tu alma, de tu ser, hacer lo que estás haciendo, porque también eso se transmite a través, si no te sientes tú cómoda con una herramienta, pues no vas a poder transmitir lo que estás buscando transmitir. Sí, así es que bueno, para temas de educación, ¿cuál plataforma es la mejor? Todas. Va a depender de tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si mi objetivo fuera tener clínicas en todo el país, bueno, entonces utilizaría otro tipo de formato, estaría haciendo otras cosas. Pero mi objetivo personal y empresarial es local. Por eso yo elijo esas. Ahora, yo lo fui aprendiendo sobre la marcha y porque tuve asesores que me fueron enseñando, pero las redes también me enseñaron. Claro, o sea, es que es una, como que va de la mano, ¿no? O sea, tú cuando estás en esta temática de educación continua, de aprendizaje continuo, pues va de la mano el asistir a lo mejor a diplomados, el ir a cursos, a conferencias y tú también tener estas herramientas de autoaprendizaje que muchísimas veces son gratuitas y que están a través del internet, ¿no? De las plataformas, como decíamos. Así que vamos a ir cerrando el tema, doctora. Las herramientas actuales para la educación continua y la recomendación a lo mejor para las personas que nos estén escuchando, pues cuál es la utilidad de estas herramientas. Bueno, el día de hoy hablamos de las herramientas que más utilizamos 2024 los mexicanos específicamente, que son los podcasts y los audiolibros. Hablamos de YouTube en sus diferentes presentaciones, hablamos de las plataformas TikTok, Instagram y Facebook. Sin embargo, yo les tengo algunas recomendaciones. Que es importante que a pesar de que son fuentes que nos están dando información, siempre hay que verificar que sea verídico. ¿Por qué? Me llegan pacientes, doctores, que vi que esta crema a mí me funcionaba porque lo vi en TikTok. Y cada vez me llegan más personas con problemas de la piel porque vieron algo que veían en TikTok. Entonces, no quiere decir que sea una verdad absoluta lo que estamos viendo en redes sociales. No nos cuesta nada meternos a Google, investigar un poquitito más y ahí tenemos más fuentes. O sea, lo tenemos en el mismo celular, solo es salirnos y entrar. Buscar es facilísimo. Entonces, no nos quedemos siempre con lo primero que vemos. Investiguemos un poquitito más. Y con el tema del uso de las herramientas, mi recomendación que les digo a todas las personas que me piden este consejo es: primero detecta los lugares y los momentos en donde tú puedes aprender algo. Yo utilizo cuando me baño, cuando cocino, cuando estoy planchando mi ropa, cuando me estoy planchando el pelo, me estoy maquillando, me subo al coche y pauso, escucho música, libero mi mente, me voy a trabajar. En la noche, si quiero ver una entrevista porque me quiero relajar, aprendo a través de la entrevista. Entonces detecta tus tiempos, vamos a poner entre comillas, muertos, en los que tú puedes aprender algo. Después elige. Yo, por ejemplo, lunes escucho un podcast, martes escucho otro, miércoles escucho una entrevista, jueves es random y viernes me aviento un programita de una hora relax. Sábados y domingos descanso la mente. Entonces, encuentra el tiempo, encuentra el lugar y la plataforma que más te guste. Maravilloso. Oigan, pues muchísimas gracias a nuestra amiga, la doctora Ninette Rodríguez, que pues en esta ocasión, en este espacio dedicado a la educación, pues nos va a hablar del aprendizaje de negocios más que nada, ¿no? De algunas herramientas que nos pueden servir, si tenemos la intención de ser emprendedores. El día de hoy tocó el tema de herramientas actuales para la educación continua. Y pues recuerden que si no pudieron escuchar el programa completo, ahorita que lo estamos transmitiendo a través del 92.9, pues también pueden escucharlo o verlo después a través de Spotify precisamente o del canal de YouTube que es Arantzazu Figueroa, Comunicación que Inspira, Educación ya iba a decir, Arantzazu Figueroa, Comunicación que Inspira, y por supuesto los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Arantzazu Figueroa igual y doctora Ninette Rodríguez. Me encuentran precisamente a través de plataformas Facebook como doctora Ninette Rodríguez, en Instagram como DRA de doctora Ninette. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Este programa lo hacemos por el puritito gusto y es todos los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde. Mi nombre es Arantza Figueroa y siempre es un placer. El aprendizaje es un proceso activo. Construye conocimientos con la experiencia y la información que se recibe. Piaget. Por el gusto.